¿Me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí se escucha. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a esperar 2 minutos más y empezamos. Ok. Bueno, para empezar, les voy a mostrar ahora un proyecto que estoy trabajando. No sé si ustedes están viendo la página web, ¿tienen acceso? ¿Están? No, yo no veo nada. Sí. Sí se ve. ¿Se ve? Sí. Ok. En este momento un grupo de empresarios de aquí me pidieron que los ayude están trabajando en esta convocatoria. Yo voy a tratar de traducir, pero calculo que todo el mundo sabe medianamente inglés como para entender lo que está pasando aquí, pero esta es una convocatoria de un ministerio junto con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para pruebas piloto en temas de energía sobre agua. Hay aquí la explicación. Ustedes lo están viendo en la página, ¿no es cierto? Sí. Sí. Yo no Bueno. puedo ver nada en realidad. Yo luego voy a anotar los nombres y se los voy a mandar, simplemente para que sepan, o sea, nosotros hablamos de, bueno, oportunidades de negocio. Bueno, hay que entender, digamos, de qué estamos hablando, cómo se piensa, qué se busca, para entender un poco también los objetivos de la asignatura, ¿no es cierto?, del curso, de cada uno de los encuentros. Así que en este momento estoy trabajando en esto, estoy ayudando a los empresarios. Hay aquí una convocatoria donde se financian $100.000. Básicamente está toda la explicación aquí. Ustedes ven que dice, figura aquí, $100.000 por el tema de nuevas energías en el tratamiento del agua en América Latina. Básicamente está dividido en 4 sectores: la zona de Lima, Perú, ¿ok?, la zona de Cuenca, Ecuador, la zona de Brasil y la zona de Monterrey, en México. Esas son básicamente las zonas que están trabajando. Y bueno, está básicamente la explicación. Entonces ahora un poco es tratar de ser competitivos, ¿no es cierto?, para tratar de armar la propuesta que luego se evalúa, y aquellas que ganan logran, bueno, la financiación, pero lo más importante no es la financiación en sí, sino, bueno, en primer lugar, la generación de nuevos proyectos, hace crecer a la empresa, permite la incorporación de nuevas tecnologías. Ese es básicamente lo que les quería mostrar, simplemente para que ustedes entiendan también en lo que trabajo, y parte de los comentarios
que les hago, ¿no es cierto? No sé si tienen alguna consulta con respecto a esta propuesta. ¿No hay preguntas o no me escuchan? No, no hay preguntas, ¿no? Ok, perfecto. Simplemente para entender. Creo que lo más importante de lo que le mostré son dos cuestiones. En primer lugar, entender que los problemas son oportunidades, ¿no es cierto? En el sentido de que, bueno, hay problemas de agua en distintas zonas y eso genera una oportunidad de negocios. Oportunidad no porque la gente haga negocios con los problemas, sino porque la necesidad de resolverlos es lo que permite movilizar no solamente la financiación, sino también el interés. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, está también el tema de los tiempos. La convocatoria que yo les envié es hasta el 23 de febrero. Esto hace de que haya mucha presión, se corra contra reloj, ¿no es cierto?, para presentar todo. Y bueno, ese es un poco también de los objetivos con respecto a los ejercicios, ¿no es cierto? Ahora, esto implica, y es un poco el interés que yo tengo, esto implica dos cuestiones. En primer lugar, hay que entender quién puede llegar a ser un partner relevante para estas convocatorias, ¿no es cierto? Es decir, ustedes van a poder trabajar o evaluar en el momento que ustedes entienden quién puede llegar a ser un partner relevante, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, también dónde buscar, ¿no es cierto? Es decir, parte de los ejercicios que al principio, bueno, ustedes no saben por dónde buscar información, etcétera, 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 es el primer ejercicio para luego entender por qué yo les voy a enviar los links que les voy a enviar para el trabajo final, ¿no es cierto? Pero aquí tienen un ejemplo muy claro de quién puede cubrir la primera parte de un proyecto, ¿no es cierto? Cuestiones que ustedes pueden también buscar, es decir, no hace falta ser únicamente de Israel, sino trabajar aquí, y esto hace de que, como el ejemplo del Banco Interamericano de Desarrollo, ustedes puedan tener financiación local. Así que, bueno, es un poco para, a modo introductorio, quería utilizar este trabajo en el cual estoy en este momento para que ustedes puedan tener una imagen un poco más, digamos, en tiempo real de lo que implica trabajar en oportunidades de negocio. Bueno, esto con respecto a la presentación, así como para empezar. La idea hoy es tener eh, digamos, básicamente una mirada un poco más profunda sobre África. Eh, digamos, es un área que es bastante compleja, entonces la idea es poder, digamos, desarrollar un ejercicio sobre cómo ver oportunidades de negocio en África, es decir, África que es una zona pobre con distintos problemas, entonces, bueno, cómo tratar de entender los distintos marcos que hay. Entre paréntesis, justamente lo que yo les envié ahora, el tema de, bueno, pensar los problemas como oportunidades de negocio, eso es lo que hace que, digamos, haya muchas oportunidades de negocio en África y se esté invirtiendo tanto en África, ¿no es cierto? Justamente por este tipo de eh, problemas o cuestiones que necesitan resolverse. ¿Alguna consulta, algún comentario, algo con respecto a lo que los envié? No, profesor. Ok. Yo entonces voy a continuar. En primer lugar, esperen.
Bueno, hablamos de las diferencias culturales, ¿no es cierto? Diferencias culturales que hacen a la forma de trabajar, a la forma de evaluar, no es únicamente cuestiones de moda, se piensa de una manera distinta, se buscan las oportunidades de una manera distinta, se invierte de una manera distinta. Eso tiene que quedar muy en claro en el momento que ustedes piensan en el proyecto final. Es decir, no están hablando con gente que únicamente se viste de una manera distinta o tiene una religión distinta, sino que están hablando de gente que en su día a día trabaja y tiene horarios y hay una metodología totalmente distinta. Y cuesta tiempo entenderla. Y ese tiempo es tiempo de inversión. Así que, y es un tiempo que nunca termina, si ustedes quieren. Es un tiempo de continuo aprendizaje. Así que esta es una cuestión central, entender que ustedes están tratando de generar una oportunidad de negocio con una zona que piensa de una manera distinta, es decir, que ve los negocios, que ve las oportunidades, que ve la conveniencia, que tiene intereses totalmente distintas. Y con respecto a los intereses, aquí hay distintas cuestiones y por eso la importancia de entender el ecosistema. Ustedes piensen en lo que les mostré recién, ¿no es cierto? Ustedes no tienen eso en República Dominicana. Acá es lo que permite relacionar. Yo no voy a entrar hoy con el ecosistema porque hoy es un día de elecciones, así que no me pareció pertinente sino hacer el ejercicio con África. Pero, digamos, cuando nosotros estamos hablando de diferencias de intereses y diferencias en el ecosistema de negocios, ustedes no tienen una dependencia oficial que funcione de esta manera, es decir, que trate de incentivarlos a ustedes a pensar nuevas soluciones, nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, etcétera, para luego insertarlos en el mundo de negocio, lo que se conoce como transferencia tecnológica. Eso es lo que que haya diferencias con respecto al ecosistema y diferencias con respecto a los intereses. Es decir, por ejemplo, los innovadores o las empresas de innovación de Israel que participan en esta convocatoria, ¿no es cierto?, que vayan a aplicar esta convocatoria, tienen diferencias de intereses porque eh, porque eh, perdón, ¿me están escuchando o no? Sí, Sí, lo profesor. escuchamos, profesor. Sí, ok, Sí, Se sí, se escucha, escucha. profe. perfecto. Tienen diferencias de intereses y es la importancia de entender a los ecosistemas porque aplicar a estos proyectos permite que la empresa o el emprendimiento tenga un valor más alto. Piensen si, bueno, no sé, tres estudiantes aquí de la asignatura empiezan a hacer un emprendimiento, generan una empresa, se asocian en un primer momento con Semprende para conseguir cierto respaldo y luego ustedes trabajan. Entonces, cuando uno entiende el ecosistema y el tema de los intereses, puede ver por qué van a tomar las decisiones que ustedes van a tomar. En el caso de, por ejemplo, los emprendedores que van a aplicar a esta convocatoria, es probable que ellos no ganen dinero, ¿ok? Es muy probable que no ganen dinero con esta convocatoria. Ahora, ¿por qué sí ellos van a aplicar? Porque ganar esta convocatoria les permite dos cuestiones. En primer lugar, insertar un producto al mercado y esto hace que tenga más valor, digamos, el producto, es decir, la segunda vez que lo tengan que comercializar va a tener un valor más alto. Pero lo más importante y es que se capitaliza la empresa, es decir,
No es lo mismo que, bueno, nosotros invirtamos con un producto, ¿no es cierto? Y que nuestro emprendimiento tenga un valor de mercado de 100 a que tenga un valor de mercado de 1000. Es decir, parte de la inversión en los emprendimientos es justamente esta posibilidad de capitalización. Significa que la empresa vale más. No que facture más, sino que valga más. Porque, por ejemplo, haya ganado esta convocatoria y haya, su producto esté en el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué vale más la empresa? Porque a partir de estas convocatorias y de entrar a este mercado puede, por ejemplo, generar nuevas unidades de negocio, nuevas asociaciones, hace que esta empresa o este emprendimiento sea más interesante. Entonces, esto permite entender lo que yo les mostré en la diapositiva con respecto a las diferencias de intereses. Es decir, hace que, digamos, haya intereses distintos porque el ecosistema es distinto. Es decir, a mí el ecosistema aquí me permite reforzar el tema de capitalizar, lo que no permite en República Dominicana. Es decir, por ejemplo, ¿por qué hay tantos emprendedores en ciertos países y menos emprendedores en otros países? Básicamente porque el ecosistema funciona de una manera distinta, no porque haya distintas capacidades. ¿Se entiende? Esto es un aspecto central para pensar cómo aprovechar y asociarse, es decir, ver qué es lo que nos está faltando a nosotros para ver qué es lo que, cómo nos podemos complementar con el otro. No sé, Evangelista, si tenías alguna consulta. No, profesor. Ok. Entonces, este es un tema central, ¿ok? Las empresas que vayan a aplicar a esta convocatoria no necesariamente vayan a ganar dinero, ¿ok? Por eso es importante entender que cuando estamos hablando de regiones distintas, estamos hablando de regiones en donde los empresarios y los distintos actores en el ecosistema económico piensan de una manera distinta. Van a aplicar ahí muchos emprendedores, no porque vayan a ganar dinero, sino porque les permite capitalizar, es decir, que su emprendimiento, que su pequeña empresa, etcétera, valga mucho más que lo que valía antes a partir de esto. Y en segundo lugar, por la posibilidad de incluir un nuevo producto en un nuevo mercado. Este es un aspecto central y que a veces cuesta entenderlo. Es decir, a ustedes les puede llegar a pasar en donde, por ejemplo, no sé, quieren hacer algún negocio con Asia o tal vez están trabajando en una empresa que ya está negociando con Asia y van a decir, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Y bueno, hacen algo distinto a lo que ustedes hacen porque tienen distintos intereses y porque el ecosistema en Asia funciona de una manera distinta. Es decir, cuando yo estoy hablando del ecosistema, estoy hablando de los distintos actores que hace que mi empresa sea exitosa. ¿Ok? Waze, por ejemplo, Waze aplicó a este tipo de convocatorias. Y esto es lo que hizo que Waze no haya ganado dinero al principio. ¿Qué dinero va a ganar al principio si el aplicativo es gratis? Es decir, uno lo baja gratis. Ahora, ¿por qué compró Google Waze? Justamente por que se entendía que era una empresa, un emprendimiento que era, digamos, que tenía un valor, una capitalización muy interesante, es decir, que permitía que esté inserta en distintos mercados y que permitía nuevas unidades de negocio. ¿Qué significa nuevas unidades de negocio? Significa, por ejemplo, la posibilidad de vender seguros de auto, porque yo sé a qué velocidad, cuánto uso el auto, etcétera. Vender servicios de estacionamiento, vender servicios de estacionamiento en el sentido del sistema pago, ¿no es cierto?
vender, por ejemplo, el servicio de reparación en carreteras, si tengo el problema con los neumáticos o tengo, no sé, cualquier problema con el auto, entonces que venga una grúa y me lo quita. Es decir, esas son nuevas unidades de negocio. Entonces, entrar en estas convocatorias hace que mi productos tenga un valor de capitalización más alto. Esto hace que mis intereses sean distintos. Es decir, ellos no estaban pensando en empezar, por ejemplo, a cobrar dinero por Waze. No pasa por ahí la ganancia. La empresa gana mucho más por la capitalización y parte de los ingresos a nivel operativo lo puede cubrir a través de pequeñas publicidades. Es decir, no sé, que cada vez que ustedes estacionen el auto o que pongan el Waze y vayan en camino y paran en el semáforo, les va a aparecer la publicidad de algún negocio o algo relacionado a donde ustedes estén o a donde ustedes quieran llegar. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, por esto me parece que es central. Si no, no se entiende cómo pensar las oportunidades de negocio con estas regiones si no entendemos las diferencias. ¿Ok? Es decir, Waze no hubiese podido surgir, por ejemplo, en Honduras, no porque la gente de Honduras no sea capaz, no porque no haya universidades, no porque no sepan tecnología, sino porque el ecosistema, aun cuando hubiesen pensado en la reunión, no hubiese colaborado para que ellos puedan capitalizar una idea sin tener que estar preocupándose por los costos diarios, sino entender que los intereses pasan por otro lado. ¿Hasta acá quedó claro más o menos? Jesús, Sí. ¿esto quedó claro? Claro. Claro. Sí, ¿Sí? está claro. Ok. Yo les comento, simplemente les consulto porque este es uno de los puntos principales que van a estar en la evaluación ¿Me final. escuchan? Sí, ahora sí escucho. ¿Quedó claro entonces? Sí, profesor, quedó claro. Perfecto. Esto yo se Profesor, los comento por dos cuestiones. En primer lugar, porque es el punto central en la evaluación final. ¿Ok? O sea, yo tengo que entender que ustedes entienden estas diferencias y saben cómo aprovecharlas. En segundo lugar, porque sin entender estas diferencias no hay oportunidades de negocios. ¿Ok? Las oportunidades de negocios no están en tratar de convencer a alguien o tratar de vender a alguien, sino está en aprovechar en cómo están funcionando estas cuestiones. Por ejemplo, ustedes conocen alguna necesidad, ustedes conocen, como les mostré al principio de la reunión hoy, estas convocatorias y ahí ya pueden ir pensando o desarrollando, ¿no es cierto?, nuevas ideas, nuevas oportunidades. Esto que surgió, por ejemplo, con el tema del agua, ustedes pueden ver distintas. Miren, ustedes están viendo la presentación, ¿no es cierto? No se ve. ¿No se ve? Sí. No, profesor. No. En mi caso sí la veo, sí. Perfecto, miren. Yo lo veo. Aquí estoy en la unidad de América Latina, ¿ok? De la Autoridad de Innovación. Podría mostrar un montón de distintos países, distintas zonas, ¿no es cierto? Simplemente es porque estoy trabajando en este momento, en esta presentación. Pero miren lo que tienen aquí. Tienen incentivos, programas de incentivos para adaptar productos para mercados emergentes. Esto está dentro de la categoría de América Latina, porque América Latina está considerada como mercados emergentes, ¿no es cierto? Y aquí ya tienen, ¿no es cierto?, una posibilidad para generar una oportunidad de negocios a partir de distintas cuestiones que ustedes puedan considerar, ¿no es cierto? El tema es evaluar cuál puede llegar a ser interesante. Es a partir de estas convocatorias, de esta forma de financiación, que lo que hace es que sea atractivo porque aumenta la capitalización del emprendimiento. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Vamos a suponer que Jesús
con Nairobi y conmigo hubiésemos creado un emprendimiento, le hubiésemos puesto, no sé, una PEC, Sociedad Anónima, por decir algo, o no, Mauricio, Sociedad Anónima. Bueno, hubiésemos les puesto a ese emprendimiento que era, no sé, inclusión de tecnologías en temas de, no sé, turismo, o si ustedes quieren, el tema de el agua en Jimainí, en la frontera con Haití. ¿Ok? Agua es necesario. Bueno, a través de estos incentivos, nuestro emprendimiento se hubiese capitalizado. Primero conseguimos la financiación y en segundo lugar conseguimos esa unión con el partner que estamos necesitando, con una empresa, por ejemplo, de alta tecnología de Israel, que ellos están interesados. ¿Por qué? Porque participar en este proyecto también los capitaliza a ellos. ¿Se entiende? Esto es lo que hace que haya una situación de win-win situation, es decir, donde todos ganen. Esto simplemente lo muestro para que ustedes un poco cambien el chip y no pensemos únicamente en vender más, ¿ok? Aquí la oportunidad de negocios, el secreto no pasa necesariamente por vender más, ¿ok? ¿Por qué mi emprendimiento con Jesús y con Nairobi hubiese subido el valor? ¿Por qué se hubiese capitalizado? Porque a partir de esta convocatoria y de este partnership con, por ejemplo, una empresa de alta tecnología de Israel en temas del agua, por decir algo, lo que hubiese permitido es que yo tengo la capacidad de generar nuevos emprendimientos en otras áreas. Es decir, con esta empresa que ya colaboramos en Israel, por ejemplo, hubiésemos podido desarrollar un proyecto totalmente distinto en, no sé, la zona de Punta Cana, o proyectos de agricultura, o proyectos totalmente distintos. ¿Ok? Esto hace que nuestro emprendimiento se capitalice, es decir, que empiece a generar ingresos. Pero bueno, la otra cuestión que para mí era importante es marcar un poco cómo se piensa, cómo se trabaja y cuáles son los lugares que tenemos que ver como de financiamiento. Diferencias contextuales, ya lo vimos esto, quiero que quede claro, que ustedes, si tienen alguna consulta, me lo digan, pero por ejemplo, contextuales en el sentido de que ustedes vieron la presentación para la convocatoria es el 23 de febrero. Eso significa que en primer lugar es un domingo, en segundo lugar, bueno, ustedes tienen hoy elecciones municipales, ¿no es cierto? Bueno, esas son las problemáticas o los desafíos de las diferencias contextuales, es decir, las realidades son distintas y funcionamos de una manera distinta, ¿no es cierto? Y hay un tema de tiempos, ¿no es cierto? Hay un tema de tiempo para pensar las oportunidades y este es un factor que ustedes, si bien ustedes lo aprenden durante la marcha, la idea de la asignatura es que ustedes lo entiendan en la parte cultural, ¿ok? En la parte cultural. ¿Y a qué me refiero con la parte cultural? En que, no sé, en América Latina los tiempos son totalmente distintos a los tiempos en Asia, por ejemplo. Son totalmente distintos los tiempos. Pensar en las oportunidades, cuánto tiempo lleva, no lleva, tomar una decisión, no tomar una decisión, etcétera. Esto hace que eso afecte. ¿Pero por qué afecta? Porque si ustedes a mí no me responden en tiempo, yo, bueno, lo dejo. El proyecto considero que ustedes no están interesados. ¿Ok? Esa es una cuestión que ya me ha pasado bastante, ¿no es cierto?
Y bueno, el tema de las diferencias, ¿no es cierto? Ustedes tienen elecciones, en Asia hay distintos conflictos, distintos problemas, seguramente vieron en las noticias, bueno, ahora está el tema del coronavirus, ¿no es cierto? Del virus corona, pero también están otros conflictos, otros problemas, y esto hace que, bueno, las diferencias sean distintas, pero aún así para hacer negocios no se espera, ¿no es cierto? Con respecto a el tema de los tiempos y cómo entender los tiempos, no es únicamente de, bueno, temas culturales, de cuánto tiempo lleva a responder eh, entre América Latina y Asia, ¿no es cierto? Sino también pensar que, eh, y a veces eso, por ejemplo, despierta muchísimo más interés en Asia, que es en ganar a futuro, no ganar a presente. Es decir, es probable que nosotros ahora no ganemos, que no estemos interesados en ganar ahora, o que los empresarios aquí no estén interesados en ganar ahora, sino en ganar a futuro. La perspectiva es totalmente distinta y eso hace que funcione de una manera, digamos, que la forma en tomar decisiones sea distinta. Es decir, oportunidades de negocio significa de ver cómo trabajar con Asia para generar ingresos, cómo trabajar con Asia, cómo hacer, no solamente puede ser para exportar o no, pero cómo trabajar en forma constante para generar un nuevo negocio, algo nuevo, una oportunidad, para aprovechar una oportunidad, para ver cómo trabajar. República Dominicana en particular, pero América Latina en forma general no trabaja mucho con Asia. Entonces, bueno, ¿cómo articular estas diferencias? El tema de los tiempos es una cuestión clave, ¿no es cierto? En el sentido de cómo se entiende el tiempo de ganancia, porque esto hace a cómo tomamos las decisiones. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy claro. Con profesores del área de computación de UNAPEC, estoy tratando de que generen un emprendimiento, un startup con profesores de computación aquí. Los que más tardan son los profesores de República Dominicana. ¿Pero por qué? Primero, porque los profesores de República Dominicana hacen varias cuestiones, trabajan en distintos lugares, ¿no es cierto? No únicamente dan clases o investigan, sino que, bueno, trabajan como asesores o trabajan en la parte técnica de distintas empresas. Esto hace que si ellos se van a meter en un proyecto ahora, ellos tienen que ganar dinero ahora. No pueden, no están en condiciones para, bueno, esperar, ¿no es cierto?, e ir generando algo y tomar el riesgo de lo que se está generando. Este es el tema de los tiempos que yo les explico, que funciona de una manera distinta. Luego veremos cómo el ecosistema aquí contribuye para que la gente pueda esperar y pueda invertir a futuro, y cómo en el caso de República Dominicana no. Y esto es lo que hace que Waze se hubiese podido crear aquí y no allí. No porque en República Dominicana no sepan de computación, saben perfectamente, no hay diferencias. El tema es en cómo el ecosistema refuerza un camino y no refuerza el otro. Entonces, aquí hay que entender algo central, y es que hay diferencias. Entonces, ¿cómo llevar a cabo estas diferencias? En el momento en que ustedes entienden que aquí se funciona de una manera distinta, entonces ustedes van a empezar a entender cómo trabajar y entender qué es lo que aquí están buscando en Asia, ¿no es cierto? Este fue simplemente un ejemplo para entender lo que tiene que estar reflejado en el trabajo final. En el trabajo final tiene que estar claro que ustedes entienden. Luego hablaremos con el tema del contexto, digamos, del ecosistema, pero entender que estamos hablando de diferencias que van más allá de diferencias de horario o de costumbres,
sino de diferencias centrales en el momento de pensar las oportunidades de negocio. ¿Alguna consulta, algún comentario? Por el momento ninguna. Javier, ¿alguna No, consulta se o algún entendió. comentario? No, profesor, todo claro, gracias. Ok. Yo porque no quiero que después ustedes, digamos, se comente que hay algún aspecto que no quedó claro, que sí quedó claro. Si ustedes a mí no me preguntan, yo sigo avanzando. Yo tengo el objetivo central de que ustedes generen una oportunidad de negocios que realmente sea interesante. A mí leer cuestiones generales no me sirven y tampoco les sirve a ustedes. Así que la cuestión aquí es entender en profundidad una dinámica. ¿Ok? Yo no les puedo explicar reglas, porque no existen. Las reglas estas van cambiando, las convocatorias van cambiando, etcétera, etcétera. La idea es entender un poco el objetivo, la tendencia, cuál es la lógica de estas convocatorias, para luego entender cómo generar, si ustedes quieren, un proyecto conjunto con un actor asiático, ¿no es cierto? Y cómo trabajar con esta región. Así que, bueno, este es un poco el objetivo. Y bueno, y justamente de aquí la necesidad también del partner local. No porque ustedes no puedan vender. Ustedes pueden vender directamente. Por ejemplo, la idea del partner local y el rol que tiene el partner local. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? Sí, profesor. Sí, Ok. La sí. idea del partner local, no es porque ustedes no puedan vender. Ustedes pueden vender directamente, pueden exportar directamente. Lo que es mucho más difícil es aprovechar las oportunidades que van surgiendo en Asia si ustedes no tienen un partner local. Como por ejemplo lo que yo les mostré con respecto a la convocatoria. Como esta convocatoria hay un montón. Entonces, si, por ejemplo, no tienen un partner local, ustedes pierden estas posibilidades de aplicar, de aumentar el valor de la capitalización del emprendimiento, de entrar a nuevos mercados, de generar nuevas cuestiones, nuevas tendencias, etcétera. Así que esta es un poco la idea del partner local que ustedes van a tener que incluir en su proyecto final, ¿no es cierto? Eh, y acá hay una cuestión que yo quiero que quede claro de que hay que entender la diferencia entre el partner y el socio, ¿ok? Perdón, entre el cliente y el, digamos, y el partner. Esta es una diferencia central. A ver, vayamos al ejemplo que yo les comenté hace un tiempo. Una empresa israelí que trabaja con energía renovable. ¿Quién fue el partner que yo les comenté? ¿Con Una quién PEC. firmaron? Una PEC. Perfecto, Schley, una PEC. ¿Quién es el cliente? Las cadenas hoteleras de esa provincia. Exactamente, el grupo Punta Cana, totalmente. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, ¿por qué yo te comento esto, Ashley? Porque es muy probable que ustedes en el proyecto me hubiesen puesto que hubiesen firmado un acuerdo con el grupo Punta Cana. Hubiese sido una empresa israelí y hubiese firmado el acuerdo con el grupo Punta Cana. Ahora, tú tienes que entender que ese es tu cliente en última instancia, no tu partner. Por supuesto que hay una relación de partnership, pero no es tu partner estratégico, porque vos no vas a aprovechar todas las oportunidades a través de ese contacto. Porque en última instancia, si ellos no compran la energía, la puede comprar otro la energía. Pero ellos no te van a permitir desarrollar ni el proyecto, ni tampoco unidades de negocio a futuro. Suponte que a partir del tratamiento del Sargassum podamos desarrollar nuevos fertilizantes. Eso el grupo Punta Cana no lo va a hacer. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Esto me parece importantísimo porque el principal error que yo veo todos los años es que ustedes piensan como partner al que
ustedes individualizan como el que estaría interesado en comprar el producto, ¿no es cierto? En este caso estamos hablando de energía, un proyecto de energía sería lo mismo. Este fue, por ejemplo, el principal problema que nosotros vimos. Yo les comenté hace un año, uno de los proyectos que yo quise presentar para que lo evalúen, tanto en Semprende como en el extranjero, era el tema de nuevas tecnologías para la industria del turismo. República Dominicana es muy fuerte el tema del turismo y es algo que tiene que aprovechar mucho más. Ahora, hay nuevas tecnologías, no sé, que la llave de la habitación, en vez de imprimir un plástico, esté directamente en el teléfono. Entonces hay que desarrollar un aplicativo, hay que hacer una adaptación del producto. Entonces, bueno, un grupo de estudiantes presentó un proyecto para hacerlo con una empresa de Singapur. Ahora, el partner no necesariamente para Singapur tendría que haber sido la empresa que lo vaya a hacer, sino que el partner local en Singapur era uno con el que se pueden desarrollar distintos proyectos, no únicamente el que tenga el aplicativo, si ustedes quieren, para poner la llave. ¿Ok? Jesús, ¿alguna consulta? Profesor, yo tengo una pregunta Sí, con base a eso. Sí, en base a ese mismo tema, profesor. ¿Qué sí. pasa, por ejemplo, si yo tengo una idea de una aplicación y la idea es muy buena, pero yo no tengo conocimiento de programación, simplemente tengo la idea? Bueno, Capi. ¿cómo? Nairobi. Ok, Jesús, acá hay dos cuestiones. En primer lugar, hay que tener conocimiento. Tú no tienes que saber programar, ¿ok? Tú no tienes que saber programar, pero sí tienes que tener una idea clara de lo que es la oportunidad de negocios en tu idea, ¿ok? Tú no tienes que saber programar, tú tienes que saber eh, la oportunidad de negocios en tu idea para saber con quién relacionarte y cómo elaborar el proyecto. Es decir, quién tiene que ser tu partner, quién te conviene que sea tu partner, en primer lugar, y en segundo lugar, con quién te conviene asesorarte. Es decir, pero no tienes que saber todo. Nadie sabe todo, nadie sabe todo, nadie. La idea es, por ejemplo, en muchos emprendimientos aquí en Israel, la gente que invierte dinero en los fondos de inversión, una de las cuestiones que ellos evalúan, no es la única, pero una cuestión central es cómo está formado el equipo de ese emprendimiento, de esa idea. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la idea es que se complementen. Ninguno va a saber todo. Es imposible que alguien sepa todo. Pero, ¿por qué te digo esto? Por dos cuestiones. En primer lugar, si no sabes nada de sistema, no sabes cómo se programa ni nada, y tu idea está relacionada a algo relacionado a programación, y bueno, tienes que asociarte a alguien de programación. Es muy simple. Es decir, esa es la mejor manera. Si no puedes, tienes que ver cómo reforzar esto para que esta parte te cubran las espaldas, en el sentido que lo que tú estás pensando como oportunidad realmente está bien, digamos, es lógico, y además de eso, ¿qué otras cuestiones tú no consideraste? Es decir, como no programas, piensas que, bueno, las cuestiones son de una manera y tú necesitas que alguien te recomiende otras opciones. Entonces, es muy importante generar un equipo. Esta es una de las cuestiones. Todos los empresarios en nuevos emprendimientos aquí, el primer eje de trabajo que ellos tienen es en generar su equipo de trabajo. Invierten un montón de dinero y te digo más, los empresarios muchas veces pagan a distintos expertos para que estén en su equipo, por más que el proyecto todavía no se haya iniciado, pero ellos no pueden salir al mercado, no pueden firmar acuerdos, no pueden hacer un montón de cuestiones si ellos no pueden demostrar que tienen un equipo competente. Es decir, no tienes que saber todo, pero tienes que saber
qué áreas tú tienes que saber con respecto a lo que es la idea general de la oportunidad de negocios, por dónde pasa, y por otro lado, qué cuestiones a ti te faltan para saber cómo reforzarlas. Pero para ser concreto, no tienes que saber programación, no tienes que saber programar, no tienes que generar. Lo que sí es importante es que sea un tema que a ti te interese y que empieces a aprender, ¿no es cierto? Pero volviendo al comentario que le hice a Ashley antes, me parece muy importante que ustedes entiendan esta diferencia entre el partner y el cliente. La empresa aquí no firmó el primer acuerdo con los hoteles, no son ellos el partner. Para generar una oportunidad de negocios, para, digamos, crecer, para conseguir la financiación, las oportunidades, para abrir el mercado, para tener la innovación, etcétera, hay una diferencia entre mercado y partner. Y ustedes en el trabajo final van a tener que diferenciar a los dos. Ustedes van a tener que demostrar que entienden esta diferencia, ¿no es cierto? Porque la idea es buscar un socio estratégico para el proyecto que ustedes vayan a elaborar o vayan a proponer, ¿no es cierto? Bueno, y sobre todo cuando estamos hablando de regiones que tienen muchas oportunidades de futuro, pero al mismo tiempo están muy lejos, no únicamente por tema cultural, ¿no es cierto?, o temas geográficos, sino básicamente para estar al tanto de todas estas nuevas oportunidades. Bueno, yo le voy a mostrar un par de opciones, pero quiero seguir avanzando. Y una cuestión que sí me gustaría que quede claro, si bien ustedes las entienden, y digamos es algo que ustedes manejan al día a día, yo quiero que lo hagan de una manera consciente, no únicamente automática o intuitiva, sino de una manera consciente. Y es que las nuevas tecnologías están también cambiando las formas de pensar las oportunidades de negocios. No es algo únicamente en función de los datos, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos acceso a mayor cantidad de información, que tenemos acceso a otros, digamos, en tiempo real, a ver el diario, la información en distintos lugares y poder traducirlas, etcétera, etcétera, etcétera. No, no es únicamente cuestiones, si ustedes quieren, técnicas, es también una forma de entender también lo que es oportunidad de negocios. Yo les mandé un video por WhatsApp hace un tiempo de un profesor de aquí, Yuval Harari, y la ex presidenta, la ex directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Alguien lo vio? ¿Nadie lo vio? Yo no pude verlo porque Ok. era temas de primeros parciales. Es un video largo, yo lo entiendo, yo se los recomiendo y yo se los envié no para mandar la información, yo no mando por WhatsApp porque la verdad es que no tengo tiempo. Pero Pero sí, explico sí, un poco sobre el video también. ¿cómo, Ashley? La vez que usted lo mandó, usted dio un pequeño resumen del video. Ok. Yo quiero que ustedes lo vean porque es muy interesante ver cómo se está pensando el futuro y cómo se afecta a futuro estas cuestiones. Y cuando yo les digo que están cambiando la forma de entenderse la oportunidad de negocios, y es la siguiente. Ok, generalmente la forma tradicional es ver a las máquinas, a los algoritmos. ¿Alguien, ¿Alguien no sabe lo que es un algoritmo? ¿Hay alguien que no sepa lo que es un algoritmo? ¿Todos Yo no, saben lo que es maestro. algoritmo? ¿Cómo? Yo no, maestro. Ok. Ana,
el algoritmo es una fórmula matemática, ¿ok? Es una fórmula matemática que lo que hace es automatizar algún proceso. Veamos un ejemplo claro. Amazon es un algoritmo. Amazon es un algoritmo. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Facebook tiene varios algoritmos, no uno solo, tiene varios. Por ejemplo, tú le haces like a una persona, le dices me gusta a alguna publicación de una persona, el algoritmo ya sabe lo que a vos te gusta. Va generando de ahí información sobre ti y eso hace que tú recibas distintas publicidades. No me acuerdo con quién había hablado, que había hecho un comentario sobre un auto y Instagram reconoció por su voz la palabra que dijo. Ese reconocimiento es un algoritmo. ¿Ok? Entonces, algoritmo es una fórmula matemática que, si ustedes quieren, identifica o automatiza un proceso. No sé si alguna vez viajaron a Estados Unidos, pero, porque todos los dominicanos viajan a Estados Unidos, y en Estados Unidos para entrar, antes había una persona, ahora hay una máquina que ustedes ponen en el pasaporte, la máquina reconoce que la misma foto que está en el pasaporte se corresponde con la cara de ustedes. Y en función de eso les da una tarjetita y les dice que pueden entrar. ¿Ok? Eso es un algoritmo. Es decir, hay un algoritmo, una fórmula matemática que relaciona una foto impresa con lo que una cámara puede ver. Eso es un algoritmo. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? ¿Y por qué digo que están cambiando la forma de entenderse las oportunidades de negocio? Porque en una época se entendía al robot y a los algoritmos como actores que automatizan o mejoran o participan en la producción. Es decir, la gente invertía por ejemplo, en un robot, ¿no es cierto?, para producir algo de una manera más económica, si ustedes quieren. ¿Ok? Porque el robot no se enferma, no necesita seguro médico, no necesita jubilación, no tiene vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces se pensaban a los robots, por ejemplo, o a los algoritmos como participando en la producción. Ahora, yo lo estoy explicando, y estaba esto en la diapositiva, que está cambiando en la forma de entender las oportunidades de negocio. ¿Por qué? Porque hay que empezar a pensar a los algoritmos y a los robots también como consumidores, no únicamente como productores. Todos ustedes, todos, cada vez que me pusieron para exportar un producto, ¿no es cierto? La piña, lo que sea, el tabaco, el cacao, los minerales, etcétera, 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 ustedes pensaron en personas que consumen, pero no pensaron en robots que consumen o en algoritmos que consumen. ¿Ok? Entonces, toda la exportación que ustedes estaban pensando y que me enviaron, estaban en la cabeza de ustedes una persona que consumía eso y no un algoritmo o un robot. Y eso es algo que, digamos, está cambiando, ¿no es cierto? Y la idea es que ustedes también empiecen a pensarlo de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ustedes consumen tecnología y la idea es entender las posibilidades o las implicaciones de la tecnología, no únicamente a partir de la experiencia de ustedes como productor. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, si estamos hablando Jesús pensó, por ejemplo, en
producir en algo tecnológico. La idea que Jesús tiene que tener o que puede llegar a tener o que va a tener en un tiempo no es únicamente en un producto tecnológico para que una persona lo use, sino también para que un algoritmo lo use, para que un robot lo use. No sé si se entiende lo que estoy diciendo o les parece chino. Se entiende. Se entiende, profesor. Se entiende, profesor. Ok. Una de las características que hace interesante a Waze, si ustedes quieren, es que es un algoritmo el que va a poder utilizar y consumir Waze, no únicamente la persona o el conductor. Es decir, Waze es un producto que está pensado también no únicamente para la persona que está manejando, ¿ok?, sino para el auto autónomo, ¿ok? El auto autónomo significa de que va a ser un robot, un algoritmo, el que termine utilizando Waze, no únicamente una persona. Esto es lo que esperé que quede claro con respecto a la idea que está aquí en la presentación en PowerPoint, espero que la estén viendo, y es que como las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, están afectando las formas de pensar, las oportunidades y los negocios con estos mercados. Es decir, pensando, sobre todo porque hoy vamos a hablar de África, no solamente pensando en las personas como consumidores, ¿no es cierto?, sino también a los algoritmos y a los robots. Así que, bueno, esto con respecto a la automatización, y cada vez nos acostumbramos más a tomar decisiones en función de lo que el algoritmo nos dice. Es muy probable que nosotros sepamos cómo ir de la casa de ustedes a una PEC. Ahora, cada vez más, utilizamos Waze para tomar la decisión de qué camino tomar, aunque conozcamos el camino, ¿no es cierto? Cada vez nos vamos acostumbrando. Lo mismo pasa con la mayor visibilidad que hay, ¿no es cierto?, sobre oportunidades de negocios. Ustedes podrían desarrollar o tener un buscador de las distintas convocatorias, es decir, es algo que ya es real, ¿no es cierto?, que no implica digamos, un conocimiento especial, sino que es algo que ya estamos en condiciones de hacer. Y bueno, y esto es lo que un poco nos lleva a tener que ser creativos en la forma de pensar a los partners, y no únicamente en función de lo que ya venimos realizando, lo que ya venimos haciendo. Es decir, por ejemplo, pensar en consumir, perdón, consumidores de, consumidores de piña, perdón, consumidores de piña, el partner para consumidores de piña, no únicamente a través de distribuidores o supermercados, sino actores distintos que no habíamos pensado como posibles partners, ¿no es cierto?, que pueden llegar a ser hasta universidades. Bueno, la idea hoy, es hablar sobre el tema de África. Vamos a trabajar el tema de África, vamos a entrar un poco en detalle sobre el tema de África, y hay un ejercicio final sobre África. Esto con respecto a hoy. Quiero saber si hasta acá hay alguna consulta, porque todo lo que dije hasta acá entra en el trabajo final. ¿Hay alguna consulta o algún comentario? Yo tengo Sí, una consulta respecto de la página de Innovation Israel. sí. A la hora de buscar proyectos que han tenido éxito, ¿dónde puedo encontrarlos en la página? Porque me está dando un poco de problema ver esos ejemplos. Yo te voy a mandar información, pero hay muchos que hay que buscar en prensa especializada.
tanto en Fortune como en Science and Technology, depende del área que tú quieras, ¿no es cierto? Si es si es sobre recursos, si es sobre turismo, es decir, hay que buscar. Este es un trabajo. Una de las cuestiones que yo les mandé al principio, ustedes van a recibir, después de la nota del primer parcial, van a empezar a recibir las indicaciones para el trabajo final. Pero una de las cuestiones que yo les pido que ustedes busquen es porque ustedes tienen que partir de esta experiencia de empezar a buscar lugares donde se sientan cómodos para buscar información. Si yo le hubiese pasado directamente las listas que nosotros utilizamos, ustedes no hubiesen podido, eh, si ustedes quieren, aprender. La idea de que les hemos pedido y ustedes dicen, pero ¿y dónde busco? Etcétera, es porque hay una relación personal, una sensación que ustedes van desarrollando sabiendo si es una página creíble o no creíble, una página que ustedes pueden confiar o no. ¿Por qué? Porque todas estas páginas van modificándose. Entonces, ustedes en última instancia tienen que saber cuándo una página la dejan de utilizar o van cambiando, ¿no es cierto? Es decir, si ustedes les preguntan a los padres de ustedes, es muy probable que todavía sigan leyendo el listing diario para un montón de cuestiones y ustedes no la leen. Bueno, esto va a ir cambiando también a futuro. En el tema de oportunidades de negocio, eso es central. Ustedes tienen que tener esta sensación de que saben medianamente otros lugares que les van a resultar creíbles. Pero esto con respecto, porque las convocatorias no ponen, digamos, quiénes son los ganadores o los no ganadores, sino que informan a quienes aplican, ¿no es cierto? ¿Ok? Y tienes varias. El que yo les mandé ahora es el de Israel, simplemente porque un grupo de empresarios me pidió que los ayude básicamente con este proyecto, pero tienen distintas. Tienes en Corea, tienes en Japón, tienes en varios países, ¿no es cierto? También los tienes en Europa, es decir, hace poco, un par de meses, no sé si ustedes lo vieron, Total, la empresa de petróleos de Sí. Francia, puso en una PEC una serie de paneles solares, ¿no es cierto? Eso es una convocatoria que también está en Francia. La idea justamente en lo que es pensar oportunidades de negocio es saber que existen estos lugares que nosotros tenemos que ir aprendiendo a identificar y que no nos parezca, si ustedes quieren, vencer ese miedo de que no podemos aplicar, que no es para nosotros, que no estamos seguros, etcétera. Lleva un tiempo todo eso y la idea es ir desarrollándolo, ¿no es cierto? La idea es que el director de la Autoridad de Innovación, la página que yo les mostré, yo hablé con él se juntó con el rector de una PEC y con la gente de Semprende. Yo estoy tratando de organizar para que él pueda viajar a una PEC en poco tiempo. No sé si algún otro comentario o algo antes de que pasemos al África. Hay algo que tiene que ver con la página que le pregunté, pero es sobre el primer parcial. Y es que yo no entiendo algo. De esta página vamos Sí, a buscar un proyecto ya existente que se pueda considerar una oportunidad de negocio para nuestro país y justificar. ¿Por qué? exactamente. La idea es, sí, buscar algo que ustedes consideren factible, ¿no es cierto? Que les parezca de interés y que ustedes puedan desarrollar. ¿Por qué de ahí? Por distintas cuestiones. En primer lugar, por el tema de la financiación. En segundo lugar, para que sea un proyecto que sea real, ¿ok? Es decir, no un proyecto que, bueno, sea únicamente
si ustedes quieren, en la página, ¿no es cierto? Que no sea algo únicamente digamos, de teoría, sino que sea algo que realmente tenga alguna base de realidad, ¿no? Ok, entendido. Que sea competitivo. La idea es esa, es decir, no que sea algo producto de la imaginación, sino algo que tenga un sustento de realidad. Ese es el objetivo, ese es el objetivo por el cual les mandé este lugar, porque es un lugar donde la gente trabaja, no es un lugar que se usa únicamente como un artículo en una revista académica, sino que es un lugar que la gente utiliza para evaluar proyectos. Profesor, yo Sí, tengo una pregunta con respecto también al parcial, pero esa es la pregunta número 1. sí, Usted sabe que pide desafíos, entonces yo entendí que yo tengo que buscar, o sea, no sé si es buscar una empresa, o no es buscar una empresa, sino qué proyecto yo podría ejecutar para resolver unos de esos desafíos desde República Dominicana. exactamente. Ok, era eso. Ese es exactamente el objetivo, digamos. Yo tengo una pregunta, profesor. Usted Sí, decía realmente como que había que identificar cuando es un partner o cuando es solamente un cliente. Y usted sí, puso el ejemplo del Grupo Punta Cana. Entonces, en ese caso, el partner vendría siendo una PEC y el cliente entonces el Grupo Punta Cana. El partner de la empresa sí, de por Israel. supuesto que se firma un acuerdo en algún tipo, según lo Profesor, su micrófono está silenciado. Se cayó la llamada. Parece. Profesor, creo que no. Seguro él nos escucha a nosotros, pero nosotros no a él. Ahora sí parece que se Yo cayó. creo que se le cayó, sí. ¿Se está escuchando ahora? Sí, se escucha, yo lo escucho. Perfecto, Sí, ahora perfecto. sí. Sí, Lo que yo profesor. estaba respondiendo antes, Ana, es el siguiente tema. En el caso de cuando vos le vas a vender una piña a un coreano, por decir algo, ahí no vas a tener que firmar un acuerdo, ¿ok? No vas a firmar un acuerdo. Ahora, en el caso de otros modelos de oportunidades de negocios, muchas veces sí vas a tener que firmar un acuerdo con tu cliente. ¿Ok? Simplemente por el tema de la compra, por cómo definir la compra, etcétera. Ahora, en el caso de que, por ejemplo, no sé, quieras enviar piña,
puede ser que tu cliente no sea justamente la persona, el usuario final, sino que sea el supermercado. Yo te voy a decir un ejemplo. Hace poco me habló una empresa, una startup nueva, de un profesor aquí que desarrolló una cura contra el Alzheimer. ¿Ok? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos Sí, lo perfectamente. escuchamos. Ok. Sí, profesor. Ellos desarrollaron un remedio como una solución frente al Alzheimer. Ahora, en vez de desarrollarlo como medicamento, lo desarrollaron como suplemento alimenticio. No lo desarrollaron como alimento, sino como suplemento alimenticio para reducir a la gente que tiene ciertas características para que disminuir todos los síntomas del Alzheimer. ¿Ok? Ahora, ¿quién es el cliente? Es la persona que lo compra. Ahora, ellos tienen dos cuestiones. Ellos cuando venden tienen que tener un distribuidor local que se encargue de, si ustedes quieren, llevarlo a las distintas farmacias. ¿Ok? Entonces, acá el partner de ellos son justamente, hay una diferencia entre el partner y el cliente. El cliente es el que, si ustedes quieren, le compra a ellos el remedio. ¿Ok? Es el que le compra a ellos el remedio. El que, no sé, tiene la posibilidad de distribuir este suplemento alimenticio por distintas farmacias o por distintos centros que son los que corresponden. Ahora, el partner de ellos no es este gran centro de distribución, es aquellos que van a estar interesados en, eh, digamos, representar o traer este producto y tal vez desarrollar otras cuestiones a partir de este producto para también darle visibilidad, publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el modelo de negocios es complejo. Ahora, ellos van a firmar un acuerdo con los dos, tanto con el partner como con el cliente, que son estos lugares de distribución. Esto para entender que, digamos, a veces también con el cliente en determinadas unidades de negocio se firma también un acuerdo. Ahora hay una diferencia, porque lo primero que ustedes necesitan es el partner, es entender qué tipo de unidades de negocios ustedes luego van a poder desarrollar, ¿no es cierto? Y no únicamente la cantidad de venta o tema de consumo. Esto para entender que hay una diferencia, no es lo mismo. Y es importante esto entenderlo, ¿no es cierto? No sé si respondí, Ana Camilo, o si hay alguna otra consulta. No, profesor, todo está bien. Ok, No, todo claro. perfecto. Ok, entonces seguimos. La idea ahora es entrar al tema de África, ok, y analizar distintas cuestiones, porque hay un trabajo final, ¿no es cierto? En primer lugar, vamos a empezar hablando de los problemas, justamente porque los problemas también son soluciones, aunque la idea es pensar sobre los problemas para generar oportunidades de negocios con África. En primer lugar, bueno, yo ya les había puesto que África es un continente muy complejo, con muchas diferencias internas dentro de los países, como también existe en República Dominicana, ¿no es cierto? Pero también diferencias regionales. No es lo mismo Sudáfrica que Marruecos, si ustedes quieren. Es decir, las diferencias son realmente muy importantes. Ahora, en forma general, hay un problema con respecto a eh, abrir un negocio. Abrir un negocio o un nuevo emprendimiento o instalarse o tratar de llegar a un mercado en África lleva mucho tiempo y puede llegar a costar mucho dinero, porque el tiempo es dinero, ¿ok?
básicamente porque el tiempo es dinero. Es decir, si yo tengo que invertir y abrir una oficina, etcétera, 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 o empezar a hacer la investigación, eso lleva muchísimo, muchísimo dinero y es muy complejo. Yo les doy un ejemplo. Ahora mandé a un grupo, no sé si ustedes escucharon lo que es Procomer. ¿Saben lo que es Procomer? Sí, No. te lo explicó la clase pasada. Ok, bueno. En Procomer mandé a una delegación, ahora a unos empresarios que querían ver un tema de generación de energía a través del ananá, de la piña, ¿ok? Del tema de agricultura. Bueno, yo los envié ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Procomer, en el caso de Costa Rica, también lo tiene Panamá, ProPanamá. Ellos tienen los medios, tienen dinero, tienen infraestructura como para a poder organizar una agenda de trabajo a los empresarios. Ahora el 22 de febrero, por ejemplo, hay un evento donde ellos se encargan de organizar todo. Tienen esos medios, tienen también presupuesto, que es muy importante, porque la gente no puede trabajar, sobre todo en esos niveles, de una manera voluntaria. Y tienen infraestructura por organizar. Esto hace que bajen los costos, es decir, si ustedes, por ejemplo, quieren negociar o están interesados en averiguar algo, es muy importante que el país tenga esta capacidad para organizar las agendas de trabajo. Y este es un factor que también juega un rol en el momento en el cual los empresarios evalúan si vale la pena trabajar, invertir, etcétera, 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 o no. ¿Ok? En el caso de África, al no tener esta infraestructura, todo lleva más tiempo. Es decir, ir y, no sé, me tengo que alquilar un auto para tratar de llegar a algún lugar, para tratar de conocer, hacer un estudio técnico, tener datos que pueda utilizar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hace que en África comenzar un negocio, hacer lo más simple, la prueba técnica y conocer a nivel de campo y juntarme con diferentes actores dentro del ecosistema del negocio que yo quiero armar, eso lleva tiempo y eso hace que sea muy complejo. El otro problema que hay en África es el tema de los permisos. África es muy burocrático, ¿ok? Hay muy burocrático, es muy burocrático, hay muchas diferencias regionales, es decir, hay cuestiones que no son válidas para todo el país, porque los países, algunos son muy grandes, es decir, no sé, si ustedes quieren, no es lo mismo, no sé, en Marruecos, la capital de Marruecos, que en la periferia de Marruecos, es decir, las reglamentaciones son distintas y esto hace que sea todo muy engorroso, muy burocrático, el tema de permisos, pasar de un lugar a otro, etcétera. Luego hay varios problemas de infraestructura, sobre todo en energía, pero sobre todo en energía eléctrica, cuestiones que para los inversores extranjeros son muy importantes, no solamente para la gente que vive ahí, es decir, si yo tengo que tener máquinas, comunicación, si tengo que tener no sé, depende cuál sea mi objetivo de negocio, pero siempre la electricidad es un factor clave y hay lugares en África donde uno puede conseguir, por ejemplo, el terreno que uno está necesitando para desarrollar el negocio, pero que, no sé, no tiene la suficiente continuidad eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hace que sea muy difícil ir generando digamos, tener la infraestructura mínima como para instalarse o para ver estas zonas como un lugar central. ¿Ustedes están viendo el PowerPoint? Sí. Ok. Sí, lo estamos La viendo. otra cuestión que también es compleja, y esto también es relevante para América Latina, ustedes tienen que saber que a los empresarios de Asia les preocupa mucho con respecto a América Latina, pero sobre todo, bueno, hoy estamos hablando de África, y es el tema del registro de la propiedad, que básicamente lo que los empresarios te van a decir es algo que para ellos es básico. Yo llevo mi dinero a República Dominicana, ¿ok? Ahora, yo quiero saber que, primero, hay una regulación
que hace que mi negocio sea, digamos, que mi inversión sea inversión y no una donación. Es decir, si no va a haber una reglamentación y si esa reglamentación existe únicamente en los papeles y nadie la va a hacer cumplir, entonces, digamos, es un problema. Supónganse que hay, yo creo que hay una reglamentación, ustedes me van a decir si me equivoco, que dice que ustedes tienen que utilizar el cinturón de seguridad en los autos, ¿no es cierto? Sí, Cierto. sí, cierto. Ok. Yo cuando viajé en el carro público, en el coche público, carro público, yo nunca utilicé cinturón de seguridad y éramos más de 4. Entonces aquí ya hay un problema, ¿entienden? Es decir, si yo quiero invertir, si yo quiero generar, me importa, no únicamente la regulación, sino que realmente la hagan cumplir. Si no la van a hacer cumplir, es un problema para la inversión. Suponga que yo quiero invertir en un nuevo sistema de alarmas para que haya protección en los autos frente a accidentes de tránsito. Si hay una reglamentación y nadie la hace cumplir es un problema, pero también si no la hay. Este es un ejemplo que yo les quiero explicar algo. Es lo primero que ven los empresarios. Los empresarios, ustedes van a decir, bueno, mire, yo tengo una idea muy buena. Jesús tiene una idea muy buena de tecnología para el tema hotelero o para el alquiler de autos. Entonces, las empresas van a mirar, es decir, lo que se conoce como business development, ¿ok? En cada una de estas empresas. Una de las cuestiones que va a mirar es la regulación. Eso es un aspecto central, porque sin regulación, sin una regulación que sea pertinente, no hay inversión, la gente no invierte, es decir, no lo hace. Y muchos empresarios que son locales no se preocupan porque ellos son los que deciden. Pero el tema de la regulación es un tema central, eso ustedes lo tienen que saber. Así que bueno, en el caso de África, para continuar con la presentación, es un tema muy, 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 muy problemático que va también para lo que es el registro de la propiedad, es decir, para que, por ejemplo, eh, esta idea se acepte, esta idea sea aceptada, que cumpla con todo lo que tiene que cumplir, para poder inscribirme, etcétera. Es muy complejo, África lleva mucho tiempo y eso es uno de los factores más problemáticos. El otro problema es el tema de la obtención de créditos, ¿no es cierto? Pero no porque no haya dinero, hay dinero para invertir en África. Justamente es algo que no falta por lo que hablábamos antes, por la gran cantidad de necesidades que hay. Pero sin una protección de inversores, y es complejo, es complejo. Por eso muchos de los créditos que hay, ¿no es cierto?, para inversores, para financiar los proyectos, se basan en reglamentación fuera de África, ¿no es cierto? Algo parecido pasa con América Latina, muchos créditos se usan como, se acepta y se firma, que quedan como jurados internacionales porque no se tiene confianza, ¿no es cierto?, en el sistema judicial. No hace falta que lo explique, es algo parecido también a lo que pasa con América Latina. El tema de los impuestos también es muy complejo, hay una gran superposición de impuestos, impuestos municipales, impuestos regionales, impuestos nacionales, impuestos según el sector, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que sea un laberinto porque generalmente se van haciendo reformas en donde se modifican ciertas cuestiones, otras cuestiones continúan. Es decir, eso hace que genere mucha incomodidad, ¿no es cierto?, cuando el tema impositivo no es claro. Y le explico por qué esto es importante en el caso de Asia. No por el tema que también es relevante para República Dominicana o América Latina, no por la preocupación de lo que pasa en República Dominicana, sino por lo que pasa en sus países. Es decir, si alguien no cumple con el tema impositivo, por ejemplo, de una empresa alemana, empresa japonesa, coreana, israelí o lo que sea, el problema lo tienen en sus países, no solamente
en el país donde se están insertando. Eso por un lado. Y por otro lado, está el tema de la capitalización, es decir, una empresa que no cumple con los requisitos impositivos, se afecta, digamos, si ustedes quieren, la confianza en esa empresa. Por eso el tema el tema impositivo es un factor que genera muchas dudas con respecto a África, ¿no es cierto? Luego está lo que es el comercio transfronterizo. ¿Alguna consulta? No. Ok. No. Luego el comercio transfronterizo, que también es muy complejo en África. Ustedes tienen, por ejemplo, el SICA. En África hay distintos marcos o distintos acuerdos regionales, ¿no es cierto? Pero no pasan para todos los productos. Un producto sí, otro producto no. Es decir, el comercio transfronterizo también es bastante complejo, ¿no es cierto? Y eso hace que muchas veces existan pérdidas de dinero innecesarias. Luego el tema de los contratos, ¿no es cierto? El tema de los contratos también genera mucha incomodidad para trabajar con un partner local, es decir, supóngase que quieren trabajar con, no sé, una universidad, eso hace que, bueno, también trabajar con partners locales genere muchísimas dificultades, ¿no es cierto?, a nivel de contratos, lo mismo que con el tema de los contratos laborales, es decir, son lugares muy complejos donde las reglamentaciones se van modificando también por características contextuales, es decir, en momentos de crisis despedir a una persona es casi imposible. Digamos, la protección que hay a nivel judicial también genera mucha incomodidad, ¿no es cierto? Mucha sensación de inseguridad. Luego está el tema cultural. África es un lugar muy complejo a nivel cultural, donde digamos, digamos, unen cuestiones no únicamente religiosas, sino también, si ustedes quieren, de carácter un poco más trivial, carácter étnico, ¿no es cierto? Hay muchas cuestiones que se van complementando entre ellas, es decir, es muy difícil entender las realidades en África porque tienen una complejidad que es mucho, si ustedes quieren, más compleja que la que existe en Medio Oriente, donde ustedes tienen, por ejemplo, veamos el norte de África, ¿no es cierto? Que es un lugar donde se comercializa bastante, no sé, Tunisia, Algeria, todas esas zonas. Entonces ustedes tienen diferencias primero religiosas, tienen distintos grupos religiosos, tienen diferencias triviales, es decir, pertenecer a una familia, a otra familia, existen diferencias. Cuando se hablan de familias, no es como ustedes conocen en República Dominicana, no sé, la familia de ustedes en su propia casa, las familias ahí pueden tener, no sé, 500, 600 personas, porque se consideran a los primos, digamos, todos los que tienen un mismo apellido, que tienen una descendencia común, y eso hace que haya muchas peleas o muchas competencias, o muchos apoyos o no apoyos. Es decir, usted tiene que entender que en África, sobre todo en el norte de África, hay ciudades donde todos son familiares, es decir, donde, bueno, por ahí se casan el hombre con una mujer de otra familia, pero ellos vienen a vivir a la misma familia, es el hombre, es el que define un poco la identidad de la familia, y eso hace que sea, digamos, muy complejo también para negociar, para cómo funciona el ecosistema, es decir, hay familias que, digamos, ustedes también lo entienden por República Dominicana, que reciben, si ustedes quieren, eh, ciertos beneficios que otros no reciben, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, a nivel cultural estamos hablando de una zona mucho más compleja de la que nos podemos imaginar a primera vista con respecto a las diferencias internas. Aquí tienen un mapa, no sé si lo están viendo, pero básicamente son
algunos datos con respecto al Producto Bruto Interno, al PBI, ¿no es cierto? Realmente son lugares que vienen creciendo de un modo radical, de un modo bastante interesante, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estos crecimientos, tienen que entender que estamos hablando de mayor de mayor consumo, ¿no es cierto? De mayor producción, etcétera. Y ustedes ven que existen realidades totalmente distintas. Justamente los que menos crecen son los países, si ustedes quieren, los más estables, como por ejemplo Sudáfrica y Egipto. Bueno, Egipto está en un poco una crisis económica ya hace varios años, pero vemos que estamos hablando de un continente que está únicamente creciendo, ¿no es cierto? A pesar de las crisis económicas, a pesar de todo, son lugares que van despertando mucho interés. Acá les puse un gráfico simplemente para ir viendo, ya lo vamos a ir viendo más adelante, no lo quise plantear en esta vez, pero cuando hablamos de ecosistema, entender qué es el ecosistema de negocios, acá vemos algunas de las complejidades, ¿no es cierto?, para entablar nuevos negocios, ¿no es cierto? Ahora, el tema de, ¿cuál es el tema del África? Con todos estos números negativos, con todos estos problemas que yo les estoy comentando, ¿dónde está la oportunidad de África? La oportunidad de África no está en el presente, sino justamente en el futuro, ¿no es cierto? Por eso lo importante y lo que yo les expliqué antes es entender las tendencias, no ver la realidad como ustedes la están viendo ahora, sino, digamos, como está ahora en el presente, sino ir pensando las tendencias a futuro, hacia dónde va el futuro. ¿Ustedes me están entendiendo con esto o no? Totalmente. Ok, una de las tendencias que, por ejemplo, y que a mí me interesa, si ustedes quieren con República Dominicana, si ustedes tienen una idea, yo me sumo con ustedes, pero, por ejemplo, una de las tendencias que hay con América Latina, y por eso también el ejercicio que yo les mandé con la Autoridad de Innovación, es que, por ejemplo, ustedes ahora en República Dominicana no tienen no incorporaron demasiada tecnología, por más que exista y que saben que la pueden utilizar, pero la tendencia es que la van a tener que incluir. ¿Ok? Es decir, yo el año pasado, no, en la asignatura del año pasado, yo había discutido con un estudiante con respecto a el tema de el monopatín eléctrico. ¿Saben lo que es el monopatín eléctrico, no es cierto? Sí. Está en Estados Unidos, está en Europa, ya se puede alquilar como se alquilan las bicicletas. Y el estudiante me decía, de aquí de la asignatura, me decía, pero no, patín eléctrico con la cantidad de robos que hay, ¿quién va a querer alquilar un patín eléctrico si, no sé, te lo van a robar y se van a ir a, no sé, a Sábana Perdida o a cualquier otro lugar? Y si te roban un celular, ¿cómo no te van a robar un monopatín eléctrico? Yo esto se los comenté a ustedes, pero la idea es justamente entender la tendencia. La tendencia es que en última instancia se tenga que incluir la tecnología. Y el mejor ejemplo, que yo también se los había comentado antes, es el tema de los teléfonos celulares, smartphones. Hay robo, nadie dice que no, pero no por eso la gente deja de comprar smartphone o iPhone o lo que sea, es decir, ustedes siguen comprando. Bueno, la idea es que no entender lo que está pasando ahora, sino el tema futuro. Y lo mismo pasa con África. Es decir, la idea de África es justamente entender las oportunidades que van a haber a futuro, no tratar de pensar las oportunidades en función de lo que está pasando hoy. Entonces aquí es justamente cómo articular estas dos cuestiones. En primer lugar, en función de lo que está pasando hoy, y en segundo lugar, a nivel a futuro. Ese es un poco el desafío, ¿no es cierto? Entonces veamos un poco a futuro
para ir pensando de esta manera las oportunidades, ¿no es cierto? Estamos hablando de una zona que va a sufrir un cambio demográfico muy, muy, muy importante y también social. Demográfico por el crecimiento de población, ¿ok? Estamos hablando de crecimiento de población. Crecimiento de población significan nuevas necesidades, nuevas demandas, ¿no es cierto? Que alguien las va a tener que satisfacer. Y en segundo lugar, cambio social por dos cuestiones. En primer lugar, por un proceso de urbanización, ¿okay? Que necesariamente va a ir surgiendo. Y en segundo lugar, justamente por este crecimiento del PBI. Si nosotros entendemos que el crecimiento del PBI significa la inclusión de gente a la clase media o de mayor poder adquisitivo también de los sectores pobres, entonces acá estamos hablando de un consumo mucho más moderno. Entonces, este es el primer aspecto que yo que les puse aquí en la presentación, el tema del cambio demográfico y cambio social. El segundo Profesor, una lugar, pregunta. sí, Con respecto a la parte de verdad de identificar una oportunidad de negocio, no sí. importa que el país no tenga la capacidad de, por ejemplo, en el caso que usted dijo de la tecnología, que República Dominicana casi no tiene como la capacidad en esa parte. Entonces, no importa que uno vea la oportunidad de negocio, por ejemplo, ahí en Egipto, por ejemplo, aunque el país no disponga de eso. Y no, exactamente, no importa que hoy no lo tenga, la idea es identificar que a futuro lo va a necesitar, ¿entiendes? O sea, el monopatín lo va a necesitar la gente de Santo Domingo, porque tú sabes la cantidad de tiempo que te lleva no solamente pasear por el Blue Mall a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Te lleva un montón de tiempo, puedes estar una hora esperando, ¿no es cierto?, con el tránsito en República Dominicana. Y eso con el crecimiento poblacional, eso va a continuar. Aunque hoy tú pienses que nadie va a consumir el monopatín o que la gente le va a tener miedo al monopatín o que te lo van a robar. ¿Entiendes? Es decir, es un poco entender la tendencia, no lo que está pasando hoy. Por supuesto que tú tienes que evaluar hoy qué es lo que está pasando para ver cómo, digamos, articular estas dos cuestiones, pero la idea es entender la tendencia, no lo que está pasando hoy. Por eso hay muchos lugares que hacen la evaluación y, por ejemplo, ya saben lo que van a invertir, pero están esperando únicamente, ¿no es cierto? Pero no porque no vayan a invertir. Es decir, para decirte algo, por ejemplo, con respecto a la tecnología y el sistema de turismo, y República Dominicana va a tener que incluir tecnología. Si ya la gente compra pasajes por el celular, la gente hace el check-in por el celular. Piensa en la gente que hacía, antes la gente imprimía el boarding pass. Tú sabes lo que es el boarding pass, ¿no es cierto, Ana? Sí, profesor. Bueno, antes la gente lo imprimía el boarding pass. Ahora casi nadie imprime el boarding pass. Es más, tienes un aplicativo en todos los teléfonos celulares, ¿no es cierto? Justamente para guardar el boarding pass y te lo guarda automáticamente. El tema del wallet, ¿no es cierto? Es decir, no es el tema de lo que hay hoy, es el tema de ir entendiendo esta tendencia. Por eso los números y los datos que vamos analizando es justamente para ir entendiendo esta tendencia, no para únicamente ver lo que está pasando hoy. Por supuesto, estamos viendo lo que pasa hoy y hay cuestiones que no podemos hacer, pero las tenemos que solucionar de alguna manera. Por eso, por ejemplo, en función de las características que tiene República Dominicana o América Latina, hay empresas que buscan como partner a una universidad, ¿entiendes? Y no a otro actor. ¿Se entendió más o menos lo que expliqué o no? Sí, profesor, entendido.
Sí, ok. Si no, tú me preguntas, pero Sí. esa es un poco la idea, es decir, no únicamente lo que está pasando hoy. Y el mejor ejemplo, si lo quieres ver, es el tema de África. Hay muchas cuestiones que están. eh, Mira, te voy a contar un chiste que me hizo un emprendedor empresario aquí. Eh, es un inversor y que yo justamente hice una inversión en América Latina, específicamente en América Central, y yo no lo entendía. Y hice un poco la pregunta que tú hiciste, Ana. Y él me contó un chiste. No sé si yo se los conté lo de los vendedores de zapatillas, los de No, Adidas. no. ¿No? No. No, profesor. Ok. Él me hizo, me comentó simplemente para explicarme su concepción de por qué estaba invirtiendo en lo que estaba invirtiendo. Me dice, me cuenta que en los años 60, de Alemania, de la fábrica de Adidas, mandaron a dos vendedores con zapatillas, con una valija llena de zapatillas. Y los dos llegan al mismo país, a dos ciudades distintas, muy parecidas entre ellas, pero a dos lugares distintos de África. Y cuando llegan, los dos vendedores ven que todo el mundo está descalzo. Nadie usa zapatillas, todo el mundo está descalzo. Entonces el primer vendedor llama por teléfono al otro día y bueno, pide que le manden el pasaje de vuelta antes porque bueno, explica que está todo el mundo descalzo, que no tiene nada que hacer ahí. Así que bueno, que le manden, que le hagan el cambio del pasaje para que lo manden antes. El segundo vendedor le pide que no le manden otra valija, sino que le manden un container, porque está todo el mundo descalzo. Esto es un poco la idea, si tú quieres, que también tienen los, eh, digamos, eh, business development o los empresarios, ¿no es cierto? Los emprendedores. Justamente es ver en estas oportunidades, ¿no es cierto? Justamente lo que no hay. No sé si se entendió bien el chiste, porque a mí me lo dijeron en otro idioma, pero lo traduje como pude. No sé si se entendió. Sí, se entendió. Ok. Entonces, con respecto a tu pregunta, Ana, ver lo que está pasando en Egipto, no únicamente en función de la realidad de lo que hay ahora, sino también de las tendencias y de ahí tratar de pensar en nuevas oportunidades. Bueno, esto primero con el tema del cambio geográfico y social. El segundo es el tema del cambio en el poder económico global, no únicamente porque la población, esto es el principal aspecto que les comenté antes, ¿no es cierto? Que va a haber un crecimiento muy amplio y muy rápido de una clase media nueva que va a tener muchas ganas de consumo en África, sino también porque, digamos, hay un cambio también a nivel global, es decir, esta necesidad de expandirse, de ver el dinero de otra manera, seguramente el dinero vaya a cambiar. Uno de los proyectos que yo quiero impulsar con esto que yo les había comentado de los profesores es el tema de fintech para turismo, es decir, que la gente todavía esté cambiando dinero, es una tontería, es decir, no tendría que ser de esa manera. Entonces, bueno, hay un cambio también con lo que es el uso del dinero, lo que es la forma de consumir, la forma de pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, por supuesto, que en África va a generar un cambio exponencial, porque lo que va a pasar en África, y por eso estos dos datos que yo les puse al principio, es que en vez de hacer 1, 2 y 3, van a ir del 1 al 3. Es decir, hay mucha gente que, por ejemplo, no conoce el sistema bancario, pero va a pasar de la economía informal al fintech.
no va a ser como en otros países o otras clases medias que pasaron de la economía informal a la economía bancarizada y de la economía bancarizada pasaron al fintech, sino que ellos directamente van a pasar al fintech. ¿Todo el mundo sabe lo que es fintech? No, profesor, no sé No lo sé lo que que es. No, no. Fintech. No. Fintech, voy a buscar para mandarles también información. Fintech son las nuevas tecnologías financieras, desde la criptomoneda, de las nuevas formas de pagar por el celular, de la nueva forma de pagar. Ustedes saben, por ejemplo, en China hay muchos productos que se pagan por, ¿cómo se dice? Código de barras, es decir, por las fotografías del teléfono, yo pongo el reconocimiento del código de barra directamente en mi teléfono y lo paso. Por ejemplo, tecnología fintech. Hace 5 años, no más, 7 años me vino a hablar alguien de República Dominicana para introducir el cheque electrónico. Aquí en Israel hace como 10 años, cuando uno recibe un cheque, uno tiene un aplicativo, una aplicación en el teléfono que es del banco, le saca una foto, lo reconoce y automáticamente está en la cuenta, se deposita en la cuenta, ¿no es cierto? Y hace unos 7, 8 años me vino a hablar alguien de República Dominicana para incluirlo también. Eso es fintech, que uno no tenga que ir al banco, que desde el teléfono pueda realizar todo, no únicamente desde la página web, sino desde el teléfono, pero no solamente hacer lo que ya estamos haciendo a nivel manual, es decir, yendo al cajero, hacerlo también por internet, sino hacer cosas nuevas a través de internet que antes tampoco podíamos hacer, ¿no es cierto? Como, no sé, cómo mandar dinero de una persona a otra, en vez de darle el dinero físico, mandar el dinero a través del teléfono celular, todos esos aplicativos nuevos de tecnología, tarjetas de crédito que sean únicamente que no sean bancarizadas y que sean únicamente por eh, telefonía celular. Esa es la tecnología, ese es el paso que ellos van a dar, ¿no es cierto? Desde una economía informal, en muchos lugares donde funcionaba como economía de trueque, ni siquiera con dinero, a una economía totalmente digital, ¿no es cierto? Ese es un cambio que se está viendo, por eso lo que yo les comentaba con respecto a eh, las características de África. El otro tema que yo les comentaba, el tema de la urbanización rápida, ¿no es cierto? Se considera que en el 2025, es decir, dentro de poco tiempo, van a haber 12 megaciudades en África, es decir, con más de 10 millones de personas. O sea, 12 ciudades con más de 10 millones de personas. Eso es un montón, un montón. Y una de las cuestiones, cuando yo les decía, por ejemplo, de ver oportunidades de negocios y ver las características a futuro, es ustedes traten de pensar lo que hicimos una vez este ejercicio en una PEC, lo hicimos presencial hace 2 años, pero traten de pensar lo que va a ser Santo Domingo. ¿Cuántos habitantes tiene Santo Domingo ahora? Más o menos. Unos 10.000 y tantos por ahí, creo que son. No, Pero no, 10 no. millones en el último censo, pero no se Exactamente. sabe. Bueno, traten de pensar un Santo Domingo de 10 millones de habitantes. ¿Ok? No, 10 millones en República Dominicana entera, en el último censo. Sí, ya sé, Claro, ya sé. Pero traten de pensar a futuro lo que Santo Domingo va a necesitar cuando solamente la ciudad de Santo Domingo tenga 10 millones de habitantes. ¿Se entiende? Es Sí. decir, eso es la idea de pensar a futuro. Y eso es lo que hace que la gente invierte en África.
tratando de ver no de la situación y lo que están consumiendo ahora, sino de las necesidades que van a tener, como por ejemplo en esta urbanización rápida. Santo Domingo, traten de pensar una ciudad de 10 millones de habitantes, los problemas y las necesidades que va a haber con el tema de residuos, tema de energía, tema de transporte, etcétera, 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 y ahí van a entender un poco estas posibilidades de inversión que yo les decía. El otro punto con respecto al África, que también es muy importante, que viene arraigado por este crecimiento poblacional, esta urbanización rápida, estos cambios en el consumo, va a ser el cambio climático y escasez de recursos. Es decir, este crecimiento, si ustedes quieren, algo parecido a lo que pasó en muchos países de América Latina, también en República Dominicana, que estos crecimientos desorganizados hacen que, por ejemplo, muchos ríos vayan a estar contaminados. Eso, o sea, si hubiésemos sabido esto en los años 50, hubiésemos desarrollado, digamos, una empresa de agua en esos años que era mucho más económico que hacerlo ahora, ¿no es cierto? Bueno, la idea es justamente pensar de esta manera con respecto a África. Va a haber escasez de recursos, va a haber necesidades. Si bien África hoy, y ya lo vimos, esto se autoabastece a nivel de materias primas, a futuro va a tener nuevas necesidades justamente por este crecimiento exponencial. Así que esto también va a generar un tema de oportunidades de negocio. Y por otro tema es el avance tecnológico, ¿no es cierto? Y que es, si ustedes quieren, lo que ya conocen, que es el gran motivo de pelea o de disputa entre Estados Unidos y China por el tema del 5G, ¿no es cierto? Pero junto con el 5G hay que saber que van a haber nuevos emprendimientos tecnológicos, nuevas formas de comunicación, nuevas tecnologías. Eso también es un sector que va a generar muchísimas oportunidades de negocio con respecto a África. No sé si hay alguna consulta, si todo está claro, antes de que hablemos del ejercicio final. Hasta ahora todo claro. No, profesor. Ok, bueno, lo que va a haber como ejercicio final, la idea es pensar una idea de inversión en África y explicar básicamente en forma general un área, un partner local y un partner dominicano. Ok, yo les voy a mandar todo por PowerPoint, ahora lo voy a volver a subir. No sé por qué no está subiendo, pero la idea es que puedan básicamente describir, vuelvo a decir, un partner, una idea de inversión en África a partir de todas estas discusiones que tuvimos hoy. Un área, un partner local y un partner dominicano. Es eso básicamente lo que me interesa para este ejercicio número 4. Ahora les mando el PowerPoint. No sé si hay alguna consulta, si todo está claro, si hay algo que quieran comentar o decirme. ¿Podía proyectar la asignación de esta semana ahora? Por favor. Sí. A ver. No sé si la están viendo. No, no sé, yo no la puedo ver. No, No, se no ve. estamos viendo. No se ve. Si gusta, profe, la puede mandar por WhatsApp, por el grupo, quizás. Prefiero mandarla por mail, Por para mail, que no haya bueno, problema. claro, está bien.
y así nosotros la podemos, o sea, nos llega individualmente porque no sé. ¿Se está viendo ahora o no? No. No, todavía no. Mira, no se No. ve nada. Ahora, Sí, ahora sí. Sí, ya ok, sí. Ahora sí. perfecto. Entonces ahí quedó. La idea es pensar una idea de inversión en África. Para mí lo que más importante me resulta en este ejercicio número 4 es entender que ustedes logran identificar y explicar un área, un partner local y un partner dominicano, ¿no es cierto? Es un ejercicio muy breve en donde debe escribirse el mercado y la conveniencia mutua, es decir, si son partners distintos, como por ejemplo lo que discutimos antes con Ashley, de una empresa con una universidad. Entonces, ¿dónde está la conveniencia de los dos, ¿no es cierto? ¿Por qué los dos van a querer firmar ese acuerdo o no? ¿Ok? Ok. ¿Sí? Sí. Sí, pana. Perfecto. Bueno, entonces yo se los mando y entonces nos vemos la semana que viene. Ahora yo se los mando por mail. Cualquier consulta ustedes me avisan. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Entendido, Gracias. 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 Bueno, Buenas tardes. Ok, gracias, bueno. profesor. No, por favor. Hasta luego. Bye bye.